Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Y aquí que un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús y no lo lograba a causa del gentío, por ser de pequeña estatura. Se adelantó pues corriendo y subióse a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y en llegando al lugar, alzó Jesús los ojos y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque hoy he de parar en tu casa. Bajó a toda prisa y le recibió gozoso. Todos al ver esto murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Mas Zaqueo, puesto en presencia del Señor, le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo hubiere defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces más. Díjole Jesús: este ha sido día de salvación para esta casa, porque también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perecido. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Bueno, unos avisos, queridos amigos oblatos. Bueno, vamos a regresar para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Después les avisamos los horarios. Estamos aquí en la misa ese día, primero Dios, para cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y hacer su misa. También quiero anunciarles que vamos a estar predicando retiros en Guatemala. Ahí las hermanitas franciscanas nos han ofrecido su casa de retiros para estar predicando retiros, unos 2 o 3 al año, no sé cuántos. Pero por lo pronto tenemos retiros de hombres del 25 de noviembre al 30 de noviembre de este año. Y retiros de mujeres del 26 de diciembre al 31 de diciembre. ¿Sí? Siempre un retiro es lo más valioso porque nos renueva completamente. Tanto en la doctrina como en el fervor, en las convicciones, en la fe. Uno hace una buena confesión y empieza como de nuevo, como un hombre nuevo a tomar esas las resoluciones para ser buen católico. Yo sé que es difícil, pero por ejemplo, aquí para ustedes, aquí como mexicanos que somos, es más barato, digamos, volar a Tapachula, Chiapas, y de ahí nomás se cruza la frontera, y ya es más barato, porque se puede hacer un bus hasta el convento, ¿no? Pero claro, vayan pensando, si no se puede este año, bueno, el próximo año, después vemos las fechas, pero es importantísimo para nosotros tomar retiros, ¿sí? Todos, hombres y mujeres. En mi experiencia es lo que más ayuda a convertirnos, a ayudarnos, a perseverar, ¿sí? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Queridos amigos, hoy por ser la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, reemplaza el domingo. Es una fiesta muy importante porque cuando Constantino se convierte, le entrega a la iglesia todas las propiedades de la zona lateranense y se levanta. Él empezó a construir Constantino en 315 la Basílica de Nuestro Señor del Santo Salvador, Jesucristo, y es la sede del Papa, su basílica oficial. Entonces es la madre y cabeza de todas las iglesias de todo el mundo. Entonces se recuerda la dedicación que se hizo en el 3024 de esa basílica. Es la más importante de todo el mundo. Por eso siempre se hace una fiesta de segunda clase. O sea, que tomar ocasión para hablar del tema. Porque una iglesia es donde Dios baja
donde Dios nos da sus gracias, su predicación, donde le gusta escucharnos y darnos lo que necesitamos. Entonces recordar que el templo de Dios, el primer templo de Dios fue el corazón inmaculado de María, la Madre Santísima. Nadie era digno de recibir a Jesucristo, y la Virgen Santísima lo recibió en su seno. Nunca se separó de él. Entonces la Iglesia Católica que funda Jesucristo nuestro Señor es su esposa inmaculada. Es la Madre Santísima con sus hijos, unidos a Él para toda la eternidad. ¿Sí? Si nos salvamos, claro. Entonces, una iglesia es el reflejo de lo que va a ser el cielo y de lo que debe ser nuestra vida en la tierra. Y también de lo que debe ser el amor, el respeto y la devoción a la Santísima Virgen María. O sea, una capilla, una iglesia debe ser el lugar por excelencia donde recemos, donde adoremos a Dios y el ejemplo de cómo portarse fuera de la iglesia. Digamos, ahí viene uno de los errores más graves de la iglesia moderna, del mundo moderno, es el liberalismo. ¿Qué significa? Que la gente vive de una manera en la iglesia o en sus oraciones en privado y otra manera en público, en las escuelas, en sus trabajos. Son dos maneras de vivir diferentes. Eso se llama liberalismo, es una herejía. Entonces, el católico tiene que vivir como hijo de Dios, en la presencia de Dios, adorando a Dios, orando a Dios, agradeciendo a Dios, pidiéndole todo, constantemente, su ayuda, todo el tiempo, no solamente en la iglesia. De hecho, lo que se hace en la iglesia es el prototipo de cómo uno tiene que portarse fuera de la iglesia. Estas son las enseñanzas más importantes y más fundamentales de la religión católica. ¿Por qué? Porque la iglesia es la antesala del cielo. Se unen los santos, los ángeles, junto con Jesucristo y la Virgen Santísima, con nosotros. Estamos unidos, tanto en la Santa Misa como en el Santo Rosario también, en las oraciones. Y esa unión con Dios y con los santos y los ángeles tiene que trasladarse a nuestra casa, a la escuela, a la calle, al Estado, a la iglesia, a todos los, al gobierno, a todos los, inclusive instituciones civiles, todo tiene que trasladarse al mundo. Entonces, primero hay que ver cómo debe ser una iglesia para ver cómo debemos ser nosotros también. Entonces, una iglesia se caracteriza porque es sagrada. Entonces, siempre empieza el atrio para empezar a prepararse, imágenes en el atrio para empezar a prepararse, sabiendo que uno va a entrar. Por eso cuando uno se bautiza, se empieza por fuera, para recordar a todos que solamente se puede salvar, entrar al cielo, que es la iglesia, la antesala del cielo, aquel que se bautiza. Entonces una capilla, una iglesia está llena de simbolismos que nos elevan a Dios, que nos recuerdan su sacrificio, la vida de Cristo, los santos que se crucificaron, que se sacrificaron, que rezaron, que nos pusieron el ejemplo, nos ponen el ejemplo. Y en cuanto uno se va acercando más y más hacia el Santísimo, va creciendo lo sagrado, ¿sí? Por ejemplo, el santuario solamente se acerca el sacerdote, su acólito, el sacristán. Y después ya se suben las gradas, todavía más sagrado el santuario. Solamente el sacerdote ese se mueve en el santuario, en las gradas del altar. Y después algo más sagrado todavía es el altar, que representa la cruz de Jesucristo. Por eso, por ejemplo, un acólito no se puede apoyar como si fuera una mesa. El sacerdote no se puede apoyar más que sea para un acto litúrgico. Después viene ya lo más divino, lo más sagrado, que es el Santísimo, el tabernáculo, separado también por un velo. Y del tabernáculo de Jesucristo, la comunión, el siguiente paso es el cielo, ¿sí?
El cuerpo de Cristo que nos da en comunión es precisamente para compartir su gloria y su resurrección con nosotros algún día. Empezando aquí en la tierra, nos da en alimento su cuerpo y su sangre. Entonces, lo mismo hay que trasladarlo afuera. Entonces, una iglesia tiene que estar limpia, ordenada. No se puede hacer ni hablar nada humano. Por ejemplo, yo les he prohibido inclusive susurrar, inclusive en voz bajita tampoco, ni siquiera en voz bajita. Ni siquiera ver el reloj. O sea, no se hacen cosas humanas aquí. Todo es divino. Como si estuviéramos en el cielo. Por eso no se distraen unos a otros. No se voltea. No se corre. No se deja a los niños correr en la iglesia. Y si estamos distrayendo a los demás, se les saca por un ratito hasta que se calmen. ¿Sí? Entonces una iglesia tiene que estar siempre en silencio y todo el centro es Dios. El centro de la iglesia es Dios. Uno viene aquí a estar con Dios y adorarlo y unirse con Él. Eso es lo importante, así empieza el catecismo. Ahora, todo esto que les acabo de decir de una iglesia, hay que copiar esa manera de actuar en la iglesia y trasladarla al mundo. Por ejemplo, ustedes vienen vestidos con mucha decencia, propiedad, están en presencia de la Santísima Virgen María de Dios y los ángeles. Bueno, esa manera de vestir se traslada al mundo. La única diferencia es que el velo del cabello se quite las mujeres, se les quita. Sí, porque en el mundo van a actuar, van a colaborar con hombres, van a interactuar con las personas y no solamente con Dios. ¿Sí? El velo es precisamente un símbolo de separar el mundo, ¿sí?, de lo sagrado. Entonces en la iglesia, como están todo el tiempo con Dios, desaparece lo mundano o lo del mundo. Entonces tiene que esconder su belleza. Y tiene que someterse a Dios, a la obediencia, y estar aprendiendo y estar adorando y orando a Dios. Esa es la idea de la iglesia, esa es la idea. Entonces la modestia de la iglesia se tiene que trasladar también afuera. Nos han criticado en varias capillas de que, por ejemplo, mujeres que se cambian entrando a la iglesia y después se quitan lo que se pusieron y se regresan al mundo con otro tipo de ropa. Eso no es normal, no. Uno como entra, sale, se viste así de esa manera en todo el tiempo, claro. Porque Dios está presente. Acuérdense, yo les he dicho eso. Uno vive de la fe. Y la fe nos dice que Dios está presente y que hay que orar todo el tiempo, hay que adorar a Dios, hay que pedirle perdón todo el tiempo y hay que pedirle ayuda todo el tiempo. ¿Cómo de que venimos de una manera a la iglesia y de otra manera en el mundo? No va, eso es liberalismo. Eso es precisamente poner a Dios, un comportamiento con Dios en su iglesia y otro comportamiento en el mundo, con los hombres. No va. Por ejemplo, el lenguaje. Si fijas, su lenguaje aquí es en latín y formal. No hay palabras ociosas, palabras de más. Palabras que tengan que ver con cosas que no tienen que ver con lo que están haciendo. Todo eso hay que copiarlo en el mundo. Cuando hablen con la gente en el mundo, con sobriedad, de acuerdo a la voluntad de Dios, a su deber de Estado, por caridad fraterna, por prudencia, por necesidad, uno habla. El resto del tiempo por silencio, usando palabras formales y claras y precisas. ¿Se fijan? Ahora, por ejemplo, lo que hacen ustedes aquí sí, en la capilla, en la iglesia, ustedes están orando unos por otros en Cristo y con Cristo. Bueno, fuera de la capilla, en el mundo, ustedes ven también en su prójimo a Dios. Tratan al prójimo como si estuvieran en la capilla, con respeto, con obediencia, en caso de que sea el caso, y con mucho amor, y de manera sacrificada por ellos. No cambia.
Así como ustedes se respetan unos a otros y se rezan unos por otros y se ofrecen en sacrificio unos por otros porque es la misa hoy, la idea es que hagan lo mismo fuera de la iglesia. Cuando se encuentra uno con otro o con el vecino, los trata con mucho respeto, honor, con caridad, ¿sí? Y siendo serviciales, siendo misericordiosos, perdonando, amando como Dios ama. Y también fuera uno tiene que ser muy ordenado, tiene que ser muy bien comportado, porque estamos en la presencia de Dios. Y al prójimo servirlo como si fuera Cristo. Y eso en cuanto a la manera de hablar y la manera de vestir. Y la manera de practicar la caridad fraternal con el prójimo. Pero por ejemplo, el otro aspecto importantísimo es que, así como lo más importante es del día, de la vida, estar en la misa, estar en el templo, en la capilla de Dios, es el ejemplo de cómo debe ser nuestro comportamiento con nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, el día de su bautizo, nuestro bautismo fue consagrado también como templo de Dios. Entonces nuestro cuerpo es como una capilla. La vida de Dios está dentro, por la gracia santificante. Dios está desde dentro, hablando, dando consejos a los demás inclusive, orando en nosotros, cargando la cruz en nosotros y cargando la cruz de los demás en nosotros también. Predicando muchas veces a través de nosotros, aunque sean laicos, a los fieles, profundizando muchos misterios para empezar a compartir Dios, su cielo y su gloria con nosotros. Entonces uno tiene que comportarse con uno mismo como pulcros, inmaculados, como la Santísima Virgen María, como una iglesia. Se fijan, en una iglesia normalmente nadie comete pecados dentro de la iglesia, porque estamos en obediencia, estamos recatados, estamos fuera del mundo, estamos en la presencia de Dios. Bueno, lo mismo tiene que pasar fuera de la capilla. El cuerpo, por ejemplo, saber que es un templo de Dios, entonces no usarlo o maltratarlo, o por ejemplo tatuarse, pues mucho menos, para honrar a Dios que está dentro, viviendo en nosotros, que cuando moramos, esa vida de Dios en nosotros simplemente se va a cambiar en la visión beatífica del cielo. Y va a desaparecer la muerte, va a desaparecer el dolor. O sea, no hay cambio sustancial entre esta vida y la otra. Por eso es que hay que vivir como si estuviéramos en el cielo, como si estuviéramos en una iglesia, como si estuviéramos con todos los santos de la Virgen Santísima a nuestro lado. Así hay que vestir, hay que hablar. Ahora vemos la importancia de la pureza, por ejemplo. Así como Dios quiere que tengamos agua bendita a la entrada, el propósito del agua bendita es que uno, para entrar a la iglesia, se persina para que se nos perdonen los pecados veniales y entrar puros a la capilla. Inclusive antes de entrar al altar, el sacerdote primero reza el Confiteor, precisamente para pedirle a Dios otra vez que nos vuelva a perdonar antes de entrar al altar del sacrificio. Primero el sacerdote por sus pecados, después ustedes por sus pecados, ¿no? Y por eso también antes de la comunión se hace otra vez ese acto de contrición, porque esos actos de contrición, del Confiteor, yo pecador, es para perdonar los pecados veniales, para volverse a limpiar antes de recibir la comunión. Y es precisamente lo que hay que estar haciendo allá afuera. Uno tiene que estar limpio todo el tiempo, y precisamente por eso uno tiene que estar haciendo actos de contrición, actos de atrición, de arrepentimiento, constantemente, para lavarse, porque estamos en la presencia de Dios, Jesucristo dijo, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces queremos amar a Dios y cumplir los mandamientos. Entonces tenemos que estar pidiendo ayuda y al mismo tiempo orar, y al mismo tiempo tenemos que estar pidiendo perdón por lo que estamos haciendo de mal, simultáneamente, así como hacemos en la capilla. Entonces en la capilla lo estamos limpiando, por eso se confiesan antes de misa, ya están confesados,
se ponen agua bendita, se limpian, el Padre les da la absolución, les da las bendiciones, se hace el sacrificio, baja Jesucristo, están al pie de la cruz, vienen aquí a sacrificarse por Cristo. Todo esto es lo que hay que estar haciendo ya afuera en el mundo. Todo eso. Pensar en sacrificarse por los demás, por amor a Cristo. Pensar en orar todo el tiempo, en respetar a los demás, respetar el cuerpo mío, el cuerpo de los demás. El perdonar porque estoy en la presencia de Dios y Dios a través de mí quiere perdonarlos, quiere cargar la cruz de los demás. ¿Se fijan todo esto? Esta es la enseñanza católica más importante de las iglesias, de que somos templos. Por eso es tan terrible el liberalismo, que nos hace tener un tipo de vida en la iglesia y otro tipo de vida en nuestras casas y en las calles. Por eso mucha gente, la gente viene de Mezclilla, por ejemplo, va a sus casas de Mezclilla y viene a la capilla de Mezclilla también. No. A la capilla se usa lo mejor, siempre. A la iglesia se viene con lo mejor, porque es lo más sagrado. Pero eso no significa que van a vestirse lo peor en el mundo, no. Simplemente lo menos mejor en el mundo, pero lo mejor de todo en la iglesia. Es que si no vivimos como creemos, terminaremos creyendo como vivimos. O sea, la manera de vivir cambia la fe, cambia la doctrina. Por eso lo que lo estoy diciendo ahorita es muy importante. Por eso los monasterios se construyen siempre alrededor de una iglesia. Porque es el centro, es la referencia de cómo hay que comportarse, cómo hay que hablar, cómo hay que vestirse, cómo hay que tratar al prójimo. Como uno actúa en la iglesia, así uno actúa con los demás. Si fijan, uno no busca distraerse de otras cosas en la capilla. Igual, en el mundo, uno no busca distraerse con cosas vanas, fuera de mi deber de estado. El tiempo es valioso. Uno intenta servir a Dios en todo y en todos. Así tiene que ser. Entonces, por último, el énfasis en la pureza. Así como Cristo bajó en la encarnación, en el corazón inmaculado de María, en su vientre, purísimo, inmaculado, igual como Dios baja en la misa, ¿sí? En un templo que está consagrado a Él, a la Santísima Trinidad, en este caso, en la Sagrada Familia. Entonces viene porque Cristo nuestro Señor, que es inmaculado, el Cordero Inmaculado, es el que da misa. Entonces Jesucristo mismo transubstancia el pan en su cuerpo, o sea, lo hace bajar, porque es un ambiente inmaculado, divino. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué no puede haber guitarras, ni aplausos, ni payasos? ¿Por qué no puede haber apretón de manos, no puede haber saludos, buenos días? ¿O entienden por qué ahora cuando el sacerdote está escuchando confesiones y dicen buenos días, uno no los puede responder? Porque estamos en un modo divino. Cristo está como juez en ese momento. No es para hacer a lo humano, buenos días, Padre, no. Menos en la iglesia, buenos días, no se saluda, en la iglesia no se saluda uno. Entonces, para poder recibir las gracias de Dios continuamente, que es lo que Dios quiere, hay que estar puros, purificados. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, entrarán al cielo directamente. Y es lo que Dios quiere, que estemos purificándonos continuamente, estamos arrepentidos completamente, constantemente, rezando, sirviéndonos unos a otros, sacrificándonos unos por los otros, perdonando unos por los otros, practicando las obras de misericordia, para que Dios actúe por nosotros, porque Dios no viene en un corazón orgulloso, en un corazón que está lleno de apegos y de pecados voluntarios. Dios no llega allá. Entonces, ¿de qué sirve venir a misa, estar limpio, recibir la comunión, si cuando yo salgo de la capilla me comporto como los demás, pecadores y paganos y vistiéndome como los demás, hablando como los demás, actuando como los demás? ¿De qué sirve entonces venir a misa? ¿De qué sirve ser católico entonces? ¿De qué sirve tener a Jesucristo como Redentor si no cambio? Si la liturgia, que es el catecismo del católico, la liturgia, ¿sabe? Cuando viene a la iglesia se ve que todo habla de Dios, todo. Es para aprender de que todo debe de guiarnos a Dios.
El prójimo, cuando lo vemos, tenemos que ver a Dios en él. La cruz de mi hijo, de mi hermano, de mi esposa, tengo que ver la cruz que Cristo me da como bendición para atraerme hacia Él. Entonces, abrazar la cruz con alegría. Todo viene de esta doctrina de la iglesia. Como actuamos en la capilla, hay que actuar fuera en el mundo. Claro, el deber de Estado es lo que hace que uno pueda practicar y pueda hacer otras cosas, pero siempre en la presencia de Dios, respetando los mandamientos de Dios, esa pureza que Dios quiere en nosotros, esa lucha constante contra el demonio y la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Todo eso viene de la iglesia, de cómo se comporta uno en la capilla. Pues es un gran privilegio tener una capilla así como esta, un privilegio muy grande. Y por eso ahora se dan cuenta por qué el novus sordo es un reflejo del infierno. Porque lejos de haber respeto, sacrificio, la sangre de Cristo, pureza, silencio, adoración, contrición, es todo lo contrario en las iglesias nuevas. ¿Sí? Hacen lo que quieren, se visten como quieren, hablan, saludan, se comportan como turistas. Cristo, el Señor, está en un rincón, si es que se ve. La cruz ya no es el centro ya es la gente. El latín, lo sagrado, que es el ambiente de una iglesia, lo sagrado, el latín ya no es el ambiente, ya es el idioma de uno que usa para groserías y para negocios, usa para rezar también, sin distinción. Entonces, en el novus sordo vació lo sagrado, quitó lo sagrado, y hizo las iglesias como algo del mundo, como se vive en el mundo, se vive en las iglesias, igual. La gente no cambia, Así como están con sus cámaras y así como están fuera de la iglesia, entran como si fuera un museo, como si fuera un circo, como si fuera una sala de conferencias o la universidad. No cambia la manera de vestir la gente, ni de hablar, ni de comportarse. Por eso quitaron el velo de las iglesias, de las mujeres. Pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque la liturgia del novus sordo es algo humano. Es un recordatorio. Vienen a convivir y recordar juntos algo que pasó. Nada que ver con lo divino, que es el sacrificio de Cristo en tiempo real, en tiempo presente. Uniendo todos los ángeles, los santos en tiempo real al pie de la cruz para orar, adorar y ofrecer el sacrificio. Entonces, cosas totalmente diferentes, el novus sordo y la misa católica. Por eso la gente se comporta hoy en día como la misa nueva. La misa nueva hace que la gente se comporte así. Como si Dios no existiera, como si Dios estuviera en un rincón, como si no hubiera cruz, como si ya estuvieran salvados, como si Dios los quisiera así como son. Pues tan importante todo esto. Repito, si no vivimos como creemos, terminaremos creyendo como vivimos. Por eso hay que vivir allá afuera como vivimos en la iglesia, en la capilla. Hay que imitarlo. Que la Virgen Santísima y San José nos ayuden a entenderlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.